Muy buenas noches, amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo les va? Aquí estamos, como todos los lunes, de 20 a 21, con un mensaje, eso pretendemos, distinto en la televisión argentina, cuya finalidad, como lo venimos haciendo desde hace más de 30 años, es que les sirva a ustedes, a la comunidad toda, a nuestra amada patria, la República Argentina, que está atravesando momentos re difíciles. Hace más de 30 años que vengo sosteniendo en los medios la importancia que tiene la educación, la ciencia, la tecnología, y se me ocurría decir, casi de manera reiterativa, para el crecimiento definitivo, pero además para poner máquinas en movimiento y darle trabajo a la gente. Pareciera no haberse comprendido demasiado esto que vengo diciendo hace muchos años, pero afortunadamente un científico notable del CONICET, un maestro, el subdirector del Instituto de Bio-Nanociencias del CONICET, ha hecho un trabajo que pareciera no tener que ver con un científico. Sin embargo, ha abordado la política científica que haga posible comprender esto que estoy diciendo. ¿Y qué hizo Fernando Stefani? En un trabajo de 50 páginas que recorrer el mundo, investigar, digo recorrer con información, el mundo desarrollado, el mundo no desarrollado, el mundo que sufre penurias económicas, como estamos sufriendo hoy los argentinos, y nos va a demostrar hoy que aquellos países que han apuntalado al desarrollo científico y tecnológico y a la educación, por supuesto, han superado sus problemáticas económicas y han crecido. Si no hacemos esto, Argentina, que hoy vive una situación delicada, delicadísima desde todo punto de vista, más que nunca debiera tomar en cuenta el programa del día de hoy. Estén atentos los diputados del Congreso Nacional, que ya tienen por ahí una ley en este sentido, a este trabajo que ya mismo presento. Un aporte, como venimos haciendo nuestra labor profesional periodística desde hace más de 30 años, al crecimiento definitivo de la sociedad argentina. ¿Nos vamos? ¿A dónde? Al polo científico, tecnológico, a nuestro ministerio, como me gustaría que siga siendo ministerio, ahora Secretaría de Ciencia y de Tecnología. Atención, país. Gracias, Fernando, por recibirme. ¿Cómo estás, amigo? Un placer, ¿cómo andas? ¿Sos argentino, Fernando, no es así? Sí, soy argentino. ¿Dónde naciste? En Capital. En Capital. En Chacarita. En Chacarita. ¿Mamá, papá viven? Mi papá no, mi mamá sí. ¿Papá cómo se llama, papá? Daniel. Daniel, ¿mamá? Inés. Inés. ¿Qué fueron tus padres para vos? ¿Qué son? Se me dieron todo lo que yo necesité, así que los quiero profundamente y estoy muy agradecido por todo lo que hicieron por mí y por mis hermanos. Muy bien. Esto para que estas preguntas que vienen, las vengo haciendo desde casi toda la vida, es un poco para demostrar también que un científico no es una cosa moderna. ¿Y la escuela primaria dónde la hiciste, Fernando? La hice en Saavedra, en la escuela Rodolfo Zenet,
Ahí Manuel Pedraza y Kramer. ¿Qué escuela pública o privada? Escuela pública. Escuela pública. Donde estaba la cancha de Platense. Donde estaba la cancha de Platense. Sí. Por eso fuera de cámara me has dicho que sos hincha de Platense. Así es. Así es. Bueno, Fernando, ¿y tu enseñanza en media dónde fue? Fue en la Escuela Técnica Philips, de la fábrica Philips. Oh, la escuela bárbara fue esa, ¿eh? Sí, la verdad que era una escuela muy buena. Porque tuvimos varios campeones de esa escuela, chicos. Lo sigue siendo, ahora pasó a ser una escuela privada. Sí. En esa época había muchas escuelas fábricas que se llamaban. ¿Eras muy estudioso, Fernando? Sí. Sí, claro. ¿Es una pasión el estudio para vos? Siempre me resultó interesante, divertido, y aprender, descubrir cosas, entender cómo funcionan las cosas fue siempre desde chiquito. De chiquito. ¿La enseñanza media te dejó algo? ¿Algún profesor influyó en vos? No. Esa escuela, yo en esa época la detestaba, ¿no? Como todo adolescente. Mirá vos. Pero viéndolo en perspectiva, la verdad que me dio mucha formación técnica. De hecho, los primeros años de universidad para mí fueron casi innecesarios, ¿no? Gracias a esa escuela. Sí. Eso es un homenaje para esos profesores que tal vez estén viendo. Este joven pasó por nuestra casa de estudios. Este muchacho, yo fui profesor de él o profesora. ¿Qué título te dio la escuela? ¿Técnico? Técnico electromecánico. Electromecánico. Muy bien. ¿Ingresaste a la universidad? ¿Dónde? La universidad primero empecé en la Universidad Tecnológica Nacional. UTN. UTN. Ahí hay que estudiar. En Medrano, en Ingeniería Química. Sí. Bueno, con esa época, esto eran fines de los 80, los 90, a mí me interesaba la ciencia, pero siempre estaba la preocupación de que cómo se podía trabajar o vivir siendo científico. En esa época era complicado. Así que me fui hacia la ingeniería. Hice 2 años de Ingeniería Química y después me enteré que en la Universidad de San Martín y la Comisión Nacional de Energía Atómica habían creado un instituto, copiando el modelo del Balseiro, para ingeniería en materiales. Me llamó la atención, vi ese lugar donde todos los profesores eran investigadores. Entonces me llamó la atención, era como un intermedio, ¿no? Porque era ingeniería en materiales, pero bastante más cerca ya de la investigación científica, así que me pasé. ¿Qué pasaste? Y me terminé recibiendo de ingeniero en materiales en el año 2000 en el Instituto Sábato de la Comisión Nacional de Energía Atómica de la UNSAM. Linda escuela tuviste en la formación, ¿no? Sí, la verdad que no me puedo quejar. A todo lo largo de mi carrera, no solo en la educación, después también en mi actividad como científico, estuve en lugares de primera todo el tiempo y estoy muy agradecido de eso. Pero después seguís avanzando, investigando. ¿Se ha pasado de aquello de descubrir a crear? ¿Te referís a crear tecnología? Así es. Sí, eso ha cambiado enormemente. Si uno mira la historia de la humanidad, siempre la tecnología tuvo un rol súper importante en lo que es la prosperidad y el desarrollo de las civilizaciones. Siempre las civilizaciones más prósperas fueron las que dominaron las tecnologías de navegación, alimento, agricultura, vivienda, armamento, ¿no es cierto? Siempre hubo un vínculo históricamente muy estrecho entre tecnologías y desarrollo económico y social de una civilización. Ahora bien, en el pasado, la ciencia era la herramienta que permitía resolver los desafíos que impone la naturaleza. Eso era en el pasado. En la actualidad, la humanidad enfrenta grandes desafíos generados por la propia tecnología. En los próximos años, en las próximas décadas, vamos a tener que enfrentar grandes desafíos como son el cambio climático, el abastecimiento energético, el futuro del trabajo por la industria 4.0, y pueden ocurrir además grandes problemas fruto de nuestra tecnología, como una eventual resistencia a los antibióticos, por ejemplo. Y así hay muchos grandes desafíos que enfrenta la humanidad en el futuro que son fruto de la propia tecnología. Eso es muy diferente. Hay un aporte a la tecnología de tu parte con la creación del super microscopio, ¿no? Bueno, sí, nosotros, lo que yo hago en particular en mi laboratorio, trabajamos en herramientas de visualización de estructuras muy pequeñitas, para las cuales existen métodos como la microscopía electrónica, pero no son, la microscopía electrónica no es compatible con muestras biológicas, por ejemplo, porque uno tiene que poner la muestra en vacío, bombardearla con electrones energéticos, no es muy amigable para muestras biológicas. La microscopía de superresolución utiliza luz visible y lentes, como cualquier microscopio, pero con unos truquitos de fluorescencia se puede obtener una resolución espacial nanométrica. Nanométrica. ¿Qué tema esto? Parece ciencia ficción, ¿no?
¿qué se puede llegar a ver con eso? Bueno, lo que nosotros intentamos visualizar, y lo hacemos de hecho ya, son estructuras llamadas supramoleculares de proteínas. Las proteínas son como los ladrillitos de construcción de los sistemas biológicos. Las proteínas se organizan en estructuras, se unen entre ellas para formar estructuras más grandes y después forman tejidos y órganos. Entonces uno puede pensar a las proteínas como los bloques de construcción de los sistemas biológicos. Lo que nosotros podemos ver con estas técnicas es cómo se organizan estas proteínas a nivel molecular, de verdad, cómo se ponen una al lado de la otra, unas con otras, proteínas de distinta clase, cómo se organizan para formar estructuras más grandes. Y eso, por supuesto, tiene importancia porque, bueno, podemos identificar la organización en sistemas normales, sistemas patológicos, en sistemas bajo distintos estímulos, y de esa manera comprender cómo funcionan de verdad a nivel molecular las células biológicas, los tejidos y los órganos. Hay un trabajo, vos te has esforzado, has hecho un trabajo importantísimo que tiene que ver con aquello de que apuntalar la ciencia, apuntalar la tecnología, comprender que sin investigación y desarrollo no podremos poner máquinas en movimiento. Eso corre por mi cuenta, es decir, generar riquezas, crecer económicamente. En primer lugar, ¿por qué un científico de tu talla, de tu prestigio, de tu capacidad de estudio en la investigación, lleva adelante esta tarea? Es una buena pregunta. No es el rol que me debería corresponder. Pero ¿qué ocurre? Yo regresé a la Argentina en 2009, después de 9 años, casi 10, en el extranjero. ¿En dónde, vamos a decirle al público? Estuve 7 años en Alemania, y un poquito más, y 2 años en España. Cuando regreso a la Argentina, yo vuelvo para establecer un nuevo laboratorio de investigación. Me incorporo al CONICET, a la Universidad de Buenos Aires, y empiezo a encontrar dificultades, barreras, que no me permitían avanzar al ritmo que yo lo hacía en Alemania o en España. Y bueno, creo que por mi propia vocación de científico intento ver por qué. Entonces me empiezo a preguntar por qué esto no funciona. Y empecé a estudiar el sistema científico-tecnológico de Argentina y empecé a identificar cuáles eran sus fortalezas y sus debilidades, en particular por qué nos costaba avanzar. Eso lo vengo haciendo prácticamente desde que regresé a la Argentina. Ahora, bueno, luego de varios años de estudiarlo, lo comprendo creo que con bastante profundidad y empiezo a publicar este tipo de trabajos hace poco porque nos empiezan a interpelar mucho más. Lo que ocurrió en el último tiempo es que los científicos somos interpelados por la sociedad y los medios de comunicación, y muchas veces nos preguntan ¿para qué sirve lo que haces? ¿No? ¿Para qué sirve? Y si uno no contesta que va a curar el cáncer la semana que viene, parece que es absolutamente inútil la investigación. Entonces, en ese contexto, decidí escribir este documento al que haces referencia para explicar cuál es el rol de la ciencia, de la innovación industrial en el crecimiento económico de un país. Pero lo trato de hacer de manera didáctica para comprender los tiempos que lleva esta actividad, el impacto que puede tener y cómo debe practicarse de manera adecuada en el mundo de hoy, ¿no? Y es un trabajo bastante simple, si querés te lo comento brevemente. El ciclo de innovación industrial funciona de la siguiente manera. Hay un proyecto de innovación desde que uno comienza, o sea, un ciclo de innovación ¿en qué consiste? En trasladar un hallazgo científico en un éxito económico. O sea, un descubrimiento científico en una nueva tecnología o un nuevo producto puesto en el mercado. Eso puede llevar 10, 20 o 30 años. Eso es lo que lleva en un país desarrollado, sin ningún inconveniente. Acá nos llevaría mucho más. Bien. Cuando uno analiza cómo ocurre eso en los países desarrollados, se da cuenta que los países desarrollados tienen políticas activas para acelerar estos tiempos. En el pasado esto ocurría un poquito de manera accidental. Los países desarrollados invertían en ciencia básica y si algún descubrimiento tenía potencial tecnológico, se iba desarrollando de manera tranquila, despacito y eventualmente surgía una nueva tecnología. Después de la Segunda Guerra Mundial, esto se empieza a acelerar muchísimo, ¿no? Porque los impactos de la tecnología fueron enormes y definieron posiblemente el rumbo de la guerra.
Y entonces en la sociedad empieza a ser evidente que los avances científicos tienen impactos enormes en las sociedades y en la economía. A partir de ese momento empieza toda una carrera tecnológica. Hoy en día continúa. Hoy en día los países desarrollados están en una carrera competitiva por conseguir esta traslación de hallazgos científicos en éxitos económicos. Parece mentira, pero todavía acá en Argentina hay gente que se cree que los países desarrollados invierten en investigaciones científicas y desarrollos tecnológicos porque les sobra dinero. Existe todavía en alguna parte de nuestra sociedad esa convicción que es totalmente falsa. Los países desarrollados invierten cada año más en investigaciones científicas y desarrollos tecnológicos para jugar esta carrera global. De hecho, sus estrategias de crecimiento económico sustentable están basadas en esto. Es el corazón del crecimiento económico sustentable. Es una irrespetuosidad de mi parte interrumpirte, pero dado que hace referencia a los países desarrollados, y tal vez, de acuerdo, incluso leyendo tu estudio, países no desarrollados invierten cifras importantes. Porque habría que ver qué decimos de Brasil, porque cuando vos en tu estudio dice que en San Pablo es 4 veces la inversión mayor de la Argentina. Sí, lo es. Una ciudad de Brasil. Un estado. Un estado. Es un estado, pero que tiene una población similar a la nuestra. Sí, bueno. Pero claro, Brasil no es San Pablo, ¿no? Brasil es un país bastante desigual. El estado de San Pablo, sin dudas, que está mucho más desarrollado que todo nuestro país en promedio. Sin dudas. Y de hecho, Brasil ha hecho cosas impresionantes en términos de tecnología en los últimos años. Yo me refería a aquello de que decimos desarrollado. Sí. De pronto hay otros países no tan desarrollados, pero que han invertido. Bueno, pero si uno considera el estado de San Pablo como un país aparte, y está en vías de desarrollo, o lo estaba hasta hace poco, en claras vías de desarrollo, con un esquema de inversión en I+D competitivo internacionalmente, con un ecosistema de empresas de base tecnológica importante que había conseguido establecer a través de décadas de política sistemática en ese sentido. Y Fernando, Finlandia no era un país desarrollado y no tenía dinero, y sin embargo invertía cuando deja de tener el mercado cautivo que era la Unión Soviética y queda muy mal con 23-24% de desocupados, hace un esfuerzo enorme de lo que poco que tiene y lo invierte en educación y en ciencia y tecnología. Es que cuando uno mira en la fracción del presupuesto que hace falta invertir en ciencia y en tecnología para que impacte en la economía, no es tanta. Es lo que me sorprendió de tu trabajo. Uno mira a nivel mundial y como porcentajes del PBI, o sea, el PBI es como la facturación de un país, no la ganancia, sino toda la riqueza que se genera en ese territorio en un periodo de tiempo. La facturación del país es el PBI. Si uno mira a nivel global, cuánto invierte, cuánto reinvierte cada país de su PBI en investigaciones científicas y desarrollos tecnológicos, esos números van entre 0 y 4%. No son de 20 o de 30%, son números pequeños en todo el mundo. Y los países que invierten alrededor de 4 son los que más avanzan en ese sentido, los que invierten 0, obviamente, son los que menos. Es interesante ver la distribución de estas inversiones a nivel global, porque si uno, por ejemplo, mira la inversión en educación, cómo se distribuye la inversión en educación entre todos los países del globo, ¿no? Distintas culturas, historias, geopolítica, recursos naturales, etc. En educación la distribución es prácticamente gaussiana. ¿Qué significa eso? Que hay un promedio y algunos países invierten un poquito más y otros un poquito menos, pero es una distribución que se llama normal. Ahora, en investigaciones científicas y desarrollos tecnológicos la distribución es completamente distinta. Hay muy pocos países que invierten mucho y la gran mayoría de países invierten poco. Y cuando uno mira cuáles son esos países, bueno, son los que todos conocemos como países desarrollados. Nuestro país es un país rezagado. ¿Qué es un país rezagado? Es un país que no desarrolla sus propias tecnologías, entonces está siempre, cada tanto, manoteando las tecnologías que existen, incorporándolas, siempre con cierto retraso. Pero eso lo tiene que hacer todo el mundo porque si no, te morís de hambre. Nosotros no podríamos estar teniendo esta entrevista sin una cámara con una tecnología más o menos actualizada, porque si no la podés proyectar en tu canal, etc. Nosotros usamos tecnología, claro que la usamos, siempre de manera trazada. Nosotros no generamos nuevas tecnologías, pero sí las tenemos que usar, si no, no podríamos subsistir. Ese es el esquema de un país rezagado. Los países desarrollados, ¿qué hacen? Están todo el tiempo, como ya dominan la tecnología,
están todo el tiempo viendo cómo generar nuevas, mejores tecnologías. Cuanto mejor hagan ese trabajo, cuanto mayor sea lo que se llama la brecha tecnológica con el resto, más ventaja van a tener. Por un cierto periodo de tiempo, esos países, esas empresas, van a tener una ventaja tecnológica que se traduce en una ventaja comercial. Van a poder vender un producto de manera exclusiva en mercados de alto valor agregado. Después de un tiempo, los países rezagados los alcanzan. Por eso ya tienen una nueva tecnología. Por eso la inversión en I+D no se detiene nunca. Es un problema de frontera móvil. Lo que es actual hoy, en 10 años no lo es. Entonces, todo el tiempo se avanza. Y por eso los países desarrollados invierten cada año un poquito más. Cometo la irrespetuosidad de interrumpirte un instante nada más sobre esta televisión, Fernando. Inmediatamente después seguimos, ¿sí? Con todo gusto. No cambie de canal, sabe que estamos hasta las 9 de la noche hoy con una investigación a nivel internacional de parte de un notable científico argentino sobre la importancia que tiene, atención los políticos, atención también todos aquellos que tienen que hacernos transitar el camino del progreso, sobre este trabajo tan importante, el apoyo, la necesidad de comprender por qué tenemos que invertir en ciencia, en investigación, en desarrollo, para crecer económicamente. No cambie de canal, por favor. Bueno, Jorge, antes que nada, un saludo. Nos conocemos hace ya mucho tiempo y yo siempre destaco la tarea que tú realizas en la televisión. Transportel Patagónica, una empresa protagonista en la interconexión Pico Truncado Esperanza, Río Turbio, Río Gallegos, realizando las obras del tramo de 280 kilómetros entre Esperanza, Río Turbio y construyendo la estación transformadora Río Gallegos. Transportel Patagónica, eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina. OTEC, soluciones integrales para el transporte y almacenamiento de aguas. El Instituto de Capacitación de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias favorece el desarrollo personal de los trabajadores del agua y el saneamiento, logrando para ellos el crecimiento laboral y la optimización de políticas del sector con profundo contenido social. Coto, una empresa 100% argentina que ha sabido crecer al ritmo del mundo actual y ofreciendo la mejor calidad al mejor precio. Coto es más que supermercados, es una gran familia argentina que crece pensando en su país. Coto, yo te conozco, ahora conocenos vos. La Magistral, fábrica de pastas artesanales. La Magistral, Avenida La Plata 434. Pedidos al 4958-2009. Confitería La Santa Teresita. Caterings institucionales. Organización de eventos en general. La Santa Teresita, Sarasa 816, Ciudad de Buenos Aires. Gran Hotel Fontainebleau, sobre la avenida costanera de San Clemente del Tuyú. Nueva pileta climatizada, snack bar, servicios de excelencia para disfrutar de una estadía única. Restaurant, spa, la mejor atención, abierto todo el año. Nuevo Hotel Fontainebleau.